Página 55. Solución para la diabetes, por el Dr. Bernstein. Parte 1. Antes de que empieces. 1.3. Normalización del azúcar en la sangre, restablecer el equilibrio. Según los Institutos Nacionales de Salud de NIH, aproximadamente 233.600 personas murieron en 2005 a causa de la diabetes, pero es probable que la mayoría de las muertes a causa de la diabetes no se notifiquen, no se registran y no es del dominio público esta información. La muerte de un diabético por enfermedad cardíaca, enfermedad renal o accidente cerebrovascular, por ejemplo, ¿es realmente una muerte por diabetes? El NIH sostiene que el riesgo de muerte entre las personas con diabetes es aproximadamente el doble que el de las personas sin diabetes de una edad similar. TV escribe. La gran mayoría de seres humanos ignora cuál es la función del sistema renal. Suponemos que están ahí para filtrar la sangre. Y está bien, pensamos eso. Pero, ¿por qué no indagamos qué es lo que perjudica a los riñones? Bernstein escribe. Ciertamente, todos tienen que morir de algo, pero no es necesario morir de la muerte lenta, infernal y tortuosa de las complicaciones diabéticas, que a menudo incluyen ceguera y amputaciones. TV escribe. La diabetes aniquila la salud de un modo terrible que la persona que la padece, en las últimas etapas, demanda gran cantidad de cuidados, gastos, y desgaste emocional. Vemos lo que le ocurre a quienes mueren por diabetes, y ni así tenemos la intención de recapacitar, de investigar qué es lo que hay alrededor de la diabetes. Bernstein escribe. Mi historia y la de mis pacientes lo avalan. El ensayo de control y complicaciones de la diabetes, DCCT, realizado por el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, NIDDK, de los NIH, comenzó en 1983 como un estudio de 10 años de diabéticos tipo 1 para medir los efectos de un mejor control de los niveles de glucosa en la sangre. Los pacientes cuyos niveles de azúcar en la sangre estaban casi normalizados. Los niveles de azúcar en la sangre de mis pacientes suelen estar mucho más cerca de lo normal que los del brazo de cuidados intensivos del ensayo debido a nuestra dieta baja en carbohidratos, tuvieron reducciones dramáticas de las complicaciones a largo plazo. Los investigadores comenzaron el DCCT tratando de ver si podían, por ejemplo, disminuir la frecuencia de retinopatía diabética en al menos un 33,5%. En lugar de una reducción de 1/3 en la retinopatía, encontraron una reducción de más del 75% en la progresión de la retinopatía temprana. Encontraron resultados igualmente dramáticos en otras complicaciones diabéticas y anunciaron los resultados del estudio temprano para que las buenas noticias estén disponibles de inmediato para todos. Encontraron una reducción del 50% del riesgo de enfermedad renal, una reducción del 60% del riesgo de daño nervioso y una reducción del 35% del riesgo de enfermedad cardiovascular. Esta reducción continúa hasta el día de hoy, muchos años después de que se terminó el estudio. Estuve presente en la reunión donde se anunciaron los resultados y me felicitaron muchos de los médicos que anteriormente habían soportado mi insistencia a largo plazo en que los diabéticos tenían derecho a los mismos niveles de azúcar en la sangre que los no diabéticos. Creo que con niveles de azúcar en la sangre verdaderamente normales, que tienen muchos de mis pacientes, estas reducciones pueden ser del 100%. Los pacientes seguidos en el DCCT tenían una edad promedio de 27 años al comienzo del ensayo, por lo que las reducciones fácilmente podrían haber sido mayores en áreas como la enfermedad cardiovascular si hubieran sido mayores o si hubieran sido seguidos durante un periodo de tiempo más prolongado. La implicación es que la normalización total del azúcar en la sangre podría prevenir totalmente estas complicaciones. En cualquier caso,
Los resultados del DCCT son una buena razón para comenzar a monitorear y normalizar agresivamente los niveles de azúcar en la sangre. El esfuerzo y el costo en dólares de hacerlo no tienen que ser ni remotamente tan altos como sugirieron los hallazgos del DCCT. 1.4. El diabético resistente a la insulina, tipo 2. Diferente de la diabetes tipo 1 es lo que se conoce oficialmente como tipo 2. Esta es, con mucho, la forma más frecuente de la enfermedad. Según las estadísticas de la Asociación Estadounidense de Diabetes, entre el 90 y el 95% de los diabéticos son del tipo 2. Además, hasta una cuarta parte de los estadounidenses entre las edades de 65 y 74 años tienen diabetes tipo 2. Un estudio publicado por la Universidad de Yale en 2002 encontró que el 25% de los adolescentes obesos tenían diabetes tipo 2. Una nueva categoría de prediabetes se ha llamado recientemente diabetes autoinmune latente, o LADA. Esta categoría se aplica a la diabetes leve que comienza después de los 35 años, en la que se ha descubierto que el paciente produce un anticuerpo contra la proteína de la célula beta pancreática llamada GADA, al igual que en la diabetes tipo 1. Eventualmente, estas personas pueden desarrollar diabetes manifiesta y requerir insulina. Aproximadamente el 80% de las personas con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso y se ven afectados por una forma particular de obesidad conocida como obesidad abdominal, troncal o visceral. Alrededor de la cintura se les forma un anillo, un aro o una llanta de grasa. Es muy posible que el 20% de los llamados diabéticos tipo 2 que no tienen obesidad visceral en realidad padezcan una forma leve de diabetes tipo 1 que causa solo una pérdida parcial de las células beta pancreáticas que producen insulina. Si esto resulta ser el caso, entonces todos los que tienen diabetes tipo 2 verdadera pueden tener sobrepeso. La obesidad generalmente se define como tener al menos un 20% por encima del peso corporal ideal para la altura, la constitución y el sexo. Si bien la causa de la diabetes tipo 1 aún puede ser algo misteriosa, la causa de la diabetes tipo 2 lo es menos. Como se señaló anteriormente, otra designación para la diabetes tipo 2 es diabetes resistente a la insulina. La obesidad, en particular la obesidad visceral, y la resistencia a la insulina, la incapacidad de utilizar por completo los efectos de transporte de glucosa de la insulina, están interrelacionadas. Por razones relacionadas con la genética, consulte el capítulo 12, pérdida de peso. Si tiene sobrepeso, una parte sustancial de la población tiene el potencial de volverse lo suficientemente resistente a la insulina cuando tiene sobrepeso, de modo que las mayores demandas sobre el páncreas queman la beta células que producen insulina. Estas personas entran en el círculo vicioso representado en la figura 1.1. Nótese en la figura el papel crucial de los carbohidratos de la dieta en el desarrollo y progresión de esta enfermedad. Esto se discute en detalle en el capítulo 12. Figura 1.1. El círculo vicioso de la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina parece deberse al menos en parte a la herencia y en parte a los altos niveles de grasa, en forma de triglicéridos liberados de la grasa abdominal, en la rama del torrente sanguíneo que alimenta al hígado. La resistencia transitoria a la insulina se puede crear en animales de laboratorio mediante la inyección de triglicéridos, grasa, directamente en el suministro de sangre de su hígado. TV escribe. Una pregunta. ¿El exceso de grasa en la sangre, los triglicéridos, provoca liberación excesiva de insulina? En la red se lee que los triglicéridos altos pueden ser uno de los primeros síntomas de la diabetes no diagnosticada o la resistencia a la insulina, también conocida como prediabetes. El índice glucemia triglicéridos se utiliza para el diagnóstico presuntivo de la resistencia insulínica,
que en los pacientes hipertensos se relaciona con la severidad de la hipertensión arterial. El aumento de triglicéridos puede interferir con el metabolismo muscular de la glucosa y condicionar secundariamente la hiperinsulinemia. Bernstein escribe: la grasa abdominal está asociada con la inflamación sistémica, otra causa de resistencia a la insulina, al igual que las infecciones. La resistencia a la insulina, por su propia naturaleza, aumenta la necesidad de insulina del cuerpo, lo que hace que el páncreas trabaje más para producir niveles elevados de insulina, hiperinsulinemia, lo que indirectamente puede causar presión arterial alta y dañar el sistema circulatorio. Los niveles excesivos de insulina en la sangre regulan a la baja la afinidad por la insulina que los receptores de insulina en todo el cuerpo tienen naturalmente. Los receptores van perdiendo sensibilidad, y decrece su capacidad de reaccionar a la insulina. Esta tolerancia a la insulina provoca una resistencia a la insulina aún mayor. Entonces, para simplificar un poco, la herencia más la inflamación más la grasa en la sangre que alimenta al hígado causa resistencia a la insulina, lo que provoca niveles elevados de insulina sérica, lo que hace que las células grasas acumulen aún más grasa abdominal, lo que eleva los triglicéridos en el suministro de sangre del hígado y mejora inflamación, que hace que los niveles de insulina aumenten debido a una mayor resistencia a la insulina. TV escribe: sea que esto viene a convertirse en un círculo vicioso en donde el descenso es en picada. Y lo peor es que en los inicios, la resistencia a la insulina no tiene síntomas, no provoca malestar o incomodidad. Y así se demuestra que el organismo, no pide ni da clemencia, solo está ahí trabajando, siendo responsabilidad del pensamiento o entendimiento, observar la forma en que el organismo va mostrando evidencias de sus procesos vitales. Bernstein escribe: si eso suena circular, lo es. Pero tenga en cuenta que la grasa culpable aquí no es la grasa dietética. Los triglicéridos están en circulación en algún nivel en el torrente sanguíneo en todo momento. Los triglicéridos son esenciales, pero no en torrentes desquiciados. Los niveles altos de triglicéridos no son tanto el resultado de la ingesta de grasas en la dieta como lo son del consumo de carbohidratos y la grasa corporal existente. TV escribe: ¿y por qué los carbohidratos tienen mucho que ver en esto de los triglicéridos altos y las demandas de insulina en el organismo? En la cultura popular se dice que uno debe cuidarse de comer grasas. Y hasta en los anuncios televisados dicen que uno debe comer frutas y verduras, o sea, tragar azúcares de manera indiscriminada. Hasta vemos anuncios de cereales en hojuelas, que están azucarados. Nadie advierte de lo que nefasto que es consumir estos productos industriales. Bernstein escribe: discutiremos más los carbohidratos, las grasas y la resistencia a la insulina en el capítulo 9, los grupos básicos de alimentos. El culpable es en realidad un tipo particular de grasa corporal. La obesidad visceral es un tipo de obesidad en la que un tipo especial de grasa se concentra alrededor de la mitad del cuerpo, en particular alrededor de los intestinos, las vísceras. Un hombre con obesidad visceral tiene una cintura de mayor circunferencia que sus caderas. Una mujer con obesidad visceral tiene una cintura al menos un 80% del ancho de sus caderas. Todos los individuos obesos y especialmente aquellos con obesidad visceral son resistentes a la insulina. Ninguno se escapa de esto. Los que eventualmente se vuelven diabéticos son aquellos que no pueden producir suficiente insulina adicional para mantener normales sus niveles de azúcar en la sangre. Aunque el tratamiento tiene muchos elementos similares y muchos de los efectos adversos del nivel elevado de azúcar en la sangre son los mismos, la diabetes tipo 2 difiere de la diabetes tipo 1 en varios aspectos importantes.
El inicio de la diabetes tipo 2 es más lento y sigiloso, pero incluso en sus primeras etapas, los niveles anormales de azúcar en la sangre, aunque no muy altos, pueden causar daño a los nervios, los vasos sanguíneos, el corazón, los ojos y más. A la diabetes tipo 2 a menudo se llama el asesino silencioso, y con bastante frecuencia se descubre a través de una de sus complicaciones, como hipertensión, cambios visuales o infecciones recurrentes. TV escribe. No existe la cultura de la detección temprana, de la prevención de enfermedades. El humano, mientras sienta bonito, mientras se sienta bien, se llena de arrogancia y supone que su salud es estable, muy buena. También, las ranas no detectan el aumento de la temperatura si ésta se incrementa lentamente. ¿Acaso no podría tenerse en casa un medidor de la presión arterial, una báscula y un medidor de niveles de azúcar? ¿Qué tan caros son estos aparatos? La estupidez del ser humano es tan profunda, que no hay manera de promover una cultura de prevención y de respeto hacia el organismo. Es patético que el humano contenga tan enorme cerebro y lo use para gran parte de sandeces. Bernstein escribe. La diabetes tipo 2 es, al principio, una enfermedad menos grave, los pacientes no se derriten en agua azucarada y mueren a los pocos meses. El tipo 2, sin embargo, puede ser mucho más insidioso a través de niveles elevados de azúcar en la sangre de manera crónica pero menos dramática. Debido a que afecta a muchas más personas, probablemente cause más ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y amputaciones que la enfermedad tipo 1, que es más grave, pero como se sabe que se tiene, se le dedican cuidados desde el inicio. Con la diabetes tipo 2, hasta que el paciente está hasta el cogote atascado en problemas severos de salud, es cuando quiere reaccionar. El tipo 2 es una de las principales causas de hipertensión, enfermedades cardíacas, insuficiencia renal, ceguera y disfunción eréctil. No hay duda de que estas complicaciones graves de la diabetes tipo 2 pueden progresar porque inicialmente son más leves y, a menudo, no se tratan o se tratan peor. Las personas con tipo 2 todavía producen insulina, y muchas nunca necesitarán inyectarse insulina para sobrevivir, aunque si la enfermedad se trata mal, eventualmente pueden quemar sus células beta pancreáticas y requerir inyecciones de insulina. Debido a su resistencia a los efectos reductores del azúcar en la sangre de la insulina, aunque no a sus efectos de acumulación de grasa, muchos diabéticos tipo 2 con sobrepeso en realidad producen más insulina que las personas delgadas no diabéticas. TV escribe. Ninguna enfermedad puede contenerse si en el cerebro del paciente reina la ignorancia o la estupidez. Página 58.